Hola Heidi, ¿me estás escuchando? Sí, profe, sí, estoy acá. ¿Me escuchás cuál es la dificultad que me apareció con el tema de la grabación? Lo escucho muy bajo. ¿Ahora me escuchás? Voy a poner los auriculares por las dudas. Dale, dale. ¿Vos, Gonzalo, me escuchás bien? Sí, se escucha bien. Bueno, sí, me parece que vos tenés algún problema, Heidi, porque los demás me da la impresión que escuchan bien. Bueno, de todas maneras, hola, sí, Heidi. De, de todas maneras, les comento que voy a enviarles después, el, les voy a enviar el PowerPoint que vamos a trabajar hoy. Por supuesto que no va a tener la grabación de lo que hablemos. No sé si a alguien se le ocurre alguna forma de poder resolverlo. No, la verdad que no se me ocurre. Ah, bueno, entonces hagamos así. Cuando yo les mande el PowerPoint, vos mándame el audio y les mando los dos y bueno, y lo conectan a los dos al mismo tiempo y más o menos tratan de ir sincronizando. ¿Te parece, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Bueno, Gonzalo, ¿querés que vamos arrancando? Somos pocos. Hoy me dijeron los chicos que para mañana tienen una evaluación de esas evaluaciones así matadoras. Cuando quieras, Este, Jorge. bueno, entonces vamos arrancando. Total, ya sabiendo que van a ser medio poco, bueno, cuando venga alguien tendremos que interrumpir y volver. Les decía yo que lo que vamos a trabajar hoy es sobre Foucault. Eh, es difícil Foucault pensar uno que lo va a poder trabajar en uno o dos encuentros, ¿no es cierto? Me parece que da para una materia, incluso hasta una materia anual, si uno tuviera que pensar en un autor. Se han dado cursos anuales sobre Marx, sobre Weber, sobre autores clásicos. Mm, en, en Estados Unidos y en Francia se hacen cursos anuales o hasta bianuales sobre la obra de Foucault. Acá en Argentina no tenemos esa tradición. Este, díganme ahí si están viendo estas imágenes. Y se ve medio chiquito. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, profe, se ve bien. Bueno, déme un segundito que lo acomodo. Ahí vamos. Ahí estamos, ¿se ve bien ahora? Sí, perfecto. Bueno, gracias, gracias. Listo. Bueno, hasta tenemos una, ¿cómo se llamaría esto? En los films, cuando empieza la presentación. ¿Ah? Tenemos como una presentación. Bueno, acá yo quería volver al programa y hablar un par de cosas sobre el programa. Yo tenía la intención, si ustedes quieren hoy, o dar por terminada la unidad 2, o en todo caso tomar un encuentro más para la unidad 2, pero ya así podemos hablar de la unidad 3. Mi objetivo era tratar de terminar la unidad 3 antes de las vacaciones, cosa que podamos incluir las 3 unidades para que ustedes hagan una revisión y para entregar el parcial al comienzo de las clases en agosto. Bueno, estoy muy planificador hoy. Bueno, les quería decir que en la unidad 2, si ustedes leen el programa, yo les pido que hagan eso, que lean el programa, tiene una lógica, creo yo que tiene una lógica, lo hicimos con Javier Moreira. Y todas las unidades tienen dos dimensiones, ¿no es cierto? Una histórico-estructural y otra político-instrumental. Esta es la unidad 2. Nosotros, aquí lo que nos interesa es básicamente lo que vamos a trabajar hoy, es el punto 4, ¿no? Pero del punto 3 me interesa mencionarles que, fíjense cómo se llama, dominación, explotación y poder,
las gramáticas del Estado contemporáneo. Bueno, ahí trabajamos sociología de la dominación weberiana, estudios Foucaultianos sobre el poder, estudios marxistas sobre la explotación, importancia de los estudios sobre las asimetrías sociales. Bueno, ahí el primer texto es el de Max Weber, Economía y Sociedad, que yo lo doy por trabajado, me parece que en un video que yo les hice, creo que es el número 3, me parece que ahí está bastante trabajado el texto de Weber, o sea que lo doy por trabajado ahí. Por supuesto, digamos, no, me interesa mucho que lean el texto de Weber, ¿no? Disculpen, pero me parece que hay alguien. Ah, Laura. Hola, Laura, ¿cómo andás, querida? Bienvenida. Hola, profe. Gracias. Bueno, les decía yo que, bueno, un poco con esa idea, ¿no? Hay como textos obligatorios y textos que no son obligatorios. De la unidad 1, ustedes recordarán que el único texto obligatorio que yo les planteé era el de, ¿cómo se llama? El del antropólogo, Álvaro. Godelier. El de Godelier, el único texto obligatorio. Aquí en la unidad 2, yo diría que, no sé si el texto de Weber es obligatorio, me parece que los va a ayudar a entender más, pero lo que sí seguramente es obligatorio es el video número 3 creo que es. Bueno, y a mí me hubiera encantado decirles que hoy, si grabábamos esta clase de hoy, que bueno, podríamos poner como obligatorio mirar la clase de hoy, pero como no la podemos grabar, digamos, al dedillo, va a quedar bastante bien porque, digamos, yo les voy a aportar el PowerPoint y Rodrigo les va a aportar la grabación, así que después los ponen a funcionar los dos y bueno, tratan de sincronizarlos. Yo creo que puede andar bien. Les decía yo que, bueno, tal vez con eso alcanzara, ¿no? De todas maneras, el texto de Foucault, Tecnología del Yo, es poquito, son desde la página 45 a la 53. Todos estos textos los tienen ustedes, ¿eh? Bueno, lo que seguro hoy no nos va a dar tiempo es de trabajar esos dos textos de Marx, que no son muchas las páginas que yo había seleccionado, pero son textos gigantescos por su valor histórico, por su valor, por el impacto que han tenido en el pensamiento contemporáneo, e incluso en las luchas contemporáneas. Yo diría que merecen mínimamente un encuentro. Pero no sé si va a ser el próximo, puede ser más adelante, pues tal vez dediquemos algún encuentro o dos encuentros para trabajar más en detalle las obras más importantes de Marx que tienen que ver con el Estado, que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, y acá hay un texto, Herf, se llama Jeffrey Herf, es un autor norteamericano, tiene varios libros, pero este libro particularmente es muy, muy bueno. Se llama Modernismo reaccionario, tecnología, cultura y política en la Alemania de Weimar y del Tercer Reich. Un libro que está agotado, lamentablemente. Yo tengo una edición, tengo una impresión del texto que amablemente Gonzalo me ha acercado, pero no se consigue. Ojalá lo volvieran a editar. Bueno, es un libro que yo se los recomiendo si alguna vez tienen ganas, sobre todo porque aporta una comprensión cultural del surgimiento, el desarrollo y la caída del nazismo. Y me parece que de una forma muy amena, fácil, se puede seguir, y con una precisión histórica extraordinaria y un análisis cultural muy, muy bueno. Bueno, si algo le podemos decir de Foucault, es justamente eso también, ¿no? Es un autor preciso, para tocar un punto, y ese punto lo avanza, lo penetra, lo esclarece, no lo abandona
y con un punto que él considera que tal vez es un punto central en el tema que quiere desarrollar, avanza del comienzo hasta el final. Bueno, acá lo tenemos a él en su departamento, digamos, un departamento grande, con una biblioteca gigantesca y desordenada, como toda persona que está permanentemente usando libros. Bueno, y acá tenemos parte, ¿no?, de su obra, ya vamos a ir viendo un poco más. Abajo, a la izquierda de la pantalla, está una de sus obras, me parece, más importantes, fue su tesis, que se llama Historia de la locura en la época clásica. Tiene 3 volúmenes y es, me parece, donde él empieza a desarrollar ese método de trabajo, que es un método que va de la historia a la antropología, a la etnografía, a la filosofía. Podríamos decir que él nace como historiador y llega a ser filósofo. Disculpen un segundito que está entrando alguien. Ahí está. Hola, Candela. Hola, Candela, ¿me escuchás? ¿Pudiste entrar? Bueno. Bueno, acá tenemos, yo creo que parte de su obra más importante, de las obras que él editó en vida. Porque después vamos a ver que de las conferencias que él dio, de un curso en el College de Francia, que ya les voy a mencionar en qué consistía eso, esas grabaciones, que además en esa época, en la década del 70, hacía poco que habían salido los grabadores de cinta. Bueno, se grabaron y de allí salieron las conferencias en el College de Francia, que totalizan 12 libros, que fueron del año 71 hasta el 84 que dio las conferencias esas. Conferencias magníficas. Pero bueno, estos son los libros que él editó en vida. Allá arriba ustedes pueden ver en Historia de la Sexualidad, ese es el tomo 3, ya después se los muestro en detalle. La inquietud sí, acá está el uso de los placeres, el tomo 2, y el tomo 1, La voluntad del saber. Bueno, esos son... Bueno, un libro que fue un verdadero bestseller de él, que es Las palabras y las cosas, que es un libro, un tratado de epistemología, es realmente muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, estos son los libros, ya los vamos a ver en detalle. El tomo 4 de la historia de la Acá tenemos los de sexualidad. Historia de la Sexualidad, los 3 primeros. Ah, sí, eso te iba a decir, que el tomo 4 se editó hace poco en español, hace poco, hace unos 4 El año años, 5 pasado. años. Aquí en español el año pasado empezó a salir. Y en un año, en pocos meses, se agotó la primera edición y tuvo que salir una segunda. Que ya no es una edición, sino son impresiones. Se vendió, digamos, como pan caliente, impresionante, ¿no? Cómo se vende la obra de Foucault. Que también eso ha sido un verdadero, me pareció que alguien había querido entrar, pero parece que no. Un verdadero negocio editorial, ¿no? Bueno. Sí, estas son los 4 libros de Historia de la Sexualidad, muy lindos libros, que me parece que han tenido un impacto muy importante en la forma en que se puede pensar la sexualidad desde la filosofía, pero también desde, bueno, obviamente de la historia, pero también incluso desde la psicología del psicoanálisis, porque son textos que han mantenido un diálogo con la teoría psicoanalítica, a veces bueno y a veces no tan bueno. Bueno, me parece a mí, y creo que todos los que analizan la obra de Foucault coinciden en que estas son sus 3 perspectivas más importantes. Él propone, digamos, como una verdadera analítica de la arqueología del saber. Como ustedes saben, los arqueólogos son aquellos que buscan en la tierra, van buscando y hacen cuadrículas y van viendo si encuentran huesos de dinosaurio, ¿no? Esto es una arqueología, un trabajo muy, muy minucioso hacia atrás en el tiempo. Y en esa arqueología el interés de Foucault es estudiar el saber.
¿sí? O sea, no es una historia del saber, es mucho más que una historia. Es darle un proceso, un espacio, protagonistas, conflictos, hacer una verdadera novela de los orígenes del saber hasta la actualidad. Y también así piensa él el poder, pero en el poder no se propone una arqueología, sino una genealogía. ¿Vieron? La genealogía es como un árbol genealógico de la familia, o sea, quiénes son los bisabuelos, los hijos que tuvieron, cuáles de esos hijos son mis abuelos, o mi abuelo, mi abuela, y cómo se une con la otra familia de mi abuelo, bueno, y cómo se va llegando hasta mí, digamos. Esa es una genealogía del poder, que no es en realidad un tratado, él nunca se propuso hacer un tratado del poder uniforme y una sola perspectiva sobre el poder, sino muy por el contrario. Siempre se le cuestionó a él que por qué no hacía como una especie de tratado donde agotara todas las posibilidades para pensar el poder. Y él dijo, de ninguna manera, no creo en esas perspectivas únicas. Siempre hay que tener muchas, porque además el poder es algo que cambia siempre, no queda igual. Bueno, y después la tercera que me parece maravillosa, que él siempre dijo que es la que más le interesó, es cómo se construyen los sujetos en las sociedades a lo largo del tiempo, cómo se han venido construyendo y cómo hoy se construye, cómo somos construidos como sujetos. Bueno, acá está lo que yo les mencionaba, esto de las clases que dio en el college, desde el 71 hasta que murió en el 84, y un año que no, porque se tomó un año sabático. La cátedra se llamaba Historia de los Sistemas de Pensamiento, había sido creada en el 69 y el primero que había dado eso fue Jean Hippolyte, un importante filósofo francés, muy, muy importante, un hegeliano. Bueno, él lo eligen en el 70 y empieza, como les dije, en el 71. La primera lección que da él es el orden del discurso, que está editado en un librito, y bueno, y es una lección extraordinaria, es extraordinaria que ese libro inaugura de alguna manera esa perspectiva para pensar los discursos, y los discursos en relación al orden, la disciplina, ¿sí? Bueno, y este es cómo funciona el college. El college es como una institución universitaria de máximo prestigio, ¿sí? Bueno, ahí los profesores tienen que dictar 26 horas cátedras por año y solo la mitad pueden ser seminarios. Él daba algo así como 12 horas, me parece, ¿no? Bueno, y en cada año tienen que trabajar una investigación, o sea que cada año es un trabajo original, totalmente original. Bueno, y así es que los libros de estas conferencias que él da, cada libro es diferente, es único, son verdaderas joyas los cursos. Y los cursos, bueno, de las grabaciones han sacado por ahí eso que queda como un poco molesto, que no molesta en el lenguaje verbal, digamos, pero que leyendo está como que está de más. Pero en realidad son textuales, casi textuales de lo que él dijo en los cursos. Se daban los días miércoles. Había una capacidad para 300 personas, pero entraban más de 500. ¿Sí? Y siempre había una puja por quien entraba. A veces había alumnos que llegaban 2 horas antes para escucharlo a él, ¿no? Y grabarlo. Además había como una cierta obsesión, fanatismo en grabarlo, porque después se hacían apuntes con las grabaciones de él. Entonces, bueno, él se sentaba y había, no sé, 20 grabadores, él tenía que sacar los grabadores para poder poner sus apuntes. Pues después cuando se editaron estas clases, también se tomaron en cuenta los apuntes de él, que eran muy, muy buenos, eran excelentes. Él no hacía nada improvisado en las clases. Eran apuntes muy, muy detallados. Y de hecho, de esos apuntes, después los amplió y salieron los libros que él editó en vida. Bueno, sé que tanta gente. Discúlpeme, me parece que está viniendo alguien. Ahí está, Ellen. Hola, Ellen. Bienvenida, querida.
Bueno, seguimos. Ya para la semana que viene vamos a tener resuelto este tema de que cuando yo haga alguna presentación no tenga que estar yendo y viniendo, sino que le voy a dejar a Heidi o a Gonzalo para que ellos hagan las admisiones, así podemos seguir funcionando la clase y vamos a tener resuelto también la grabación. Perfecto. Vamos a ir mejorando tecnológicamente. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Alguien habla? Yo dije perfecto. Ah, bueno. Bueno, acá tenemos dos de los libros, ¿sí? Muy lindos estos libros extraordinarios. Les cuento que cada uno de estos libros es un libro de 500 páginas, hay algunos de hasta 600 páginas. Bueno, ese libro, El nacimiento de la biopolítica, es un libro extraordinario, justamente que dio paso a todo lo que incluso desde la década del 90 se viene recuperando cada vez más este concepto de biopolítica, ¿no? Un concepto muy lindo. Hay un autor italiano que trabaja mucho a partir de la biopolítica, que es Giorgio Agamben. Giorgio Agamben es un especialista en la obra de Foucault, un gran autor, Giorgio Agamben. Y ha incidido mucho en los italianos la obra de Foucault, en todo lo que, Paolo Virno, en Roberto Espósito, en todos los filósofos italianos tiene mucha importancia. Incluso yo hasta me atrevo a decir que por ahí lo han valorado más en Italia, en Estados Unidos, que en la misma Francia. En Italia no, en Inglaterra no, los ingleses son bastante resistentes a la producción francesa, hay como un rechazo por ahí a la forma de pensar de los franceses, ¿no? Y es mutuo, los franceses rechazan a los ingleses. Los ingleses los acusan a los franceses de que tienen un pensamiento muy barroco, muy pintoresquista, y los franceses acusan a los ingleses de un pensamiento hiperracionalista, empirista. Bueno, esas luchas hay de esos países que han sido imperios y que siempre queda algo adentro, ¿no? Bueno, acá seguimos con los libros, lecciones sobre la voluntad de saber, la sociedad punitiva, seguridad, territorio y población, libros extraordinarios. Y acá este que me interesaba, que es bastante nuevo, es del año pasado, Subjetividad y Verdad. Bueno, el gobierno decide, el de la biopolítica, lo tenemos ahí también. Subjetividad y Verdad es un libro extraordinario. Vamos a hablar algo de eso. Profe, Sí, ¿quién habla? disculpe, Arturo, lo molesta. Es para preguntar, Arturo, querido. ¿usted tiene los PDFs de todo eso? ¿O por lo menos el de subjetividad? No, de todos no. Yo tengo de algunos, porque imagínense ustedes, son 12, en total todo esto son 14 libros, cada uno tiene 600 páginas en promedio, entonces es muy difícil hacer un trabajo de escanear a todos, ¿no? Hay gente que ha hecho algunos escaneos, bueno, hay algunos. Yo los que tenga se los voy a mandar. Me parece a mí que en la bibliografía yo creo que les mandé algo, si no yo les voy a armar un paquete, sobre todo la bibliografía que yo tengo de Foucault, que es mucha. No, simplemente el de subjetividad me parecía bastante atractivo como para entrar a ese. Bueno, gracias. Si lo tiene, bárbaro. Y si no, no se preocupe, profe. Te cuento que no es el más sencillo ese, ¿eh? Es por ahí uno de los más... presenta como una cierta dificultad. Pero si yo lo encuentro, con mucho gusto, no sé si lo tengo, no recuerdo si lo tengo. Sí, Yo los libros en formato de papel los tengo a todos, ¿no? Pero ese particularmente en formato electrónico no recuerdo. Bueno, le agradezco, profe. Bueno. No lo molesto. Bueno, este es el último libro que sacaron y aquí se completa la colección, que ya no hay ningún otro en francés. En francés están las obras completas que se llama Dichos y Escritos, que es una obra que, si yo no recuerdo mal, debe tener algo así como 25 volúmenes, ¿no? Que es lo que se ha editado y se da de alguna manera como las ediciones completas de su obra. Por ahí puede haber alguna que otra cosa que puede salir de otro lado, de alguna revista o de entrevistas, pero
obras están ahí completas y, bueno, de estas conferencias, esta es la última que saldría de las obras completas del francés. Que son las teorías e instituciones penales que, aunque no siguen, no han seguido el orden cronológico, porque este es del 72 y él dio clase hasta el 83, en el 84 se muere de SIDA, él era homosexual y bueno, fue uno de los primeros que contrajo SIDA, y justamente en esa época había como un importante prejuicio de que solamente los homosexuales tenían SIDA y se transmitían, bueno, por el tipo de vínculo sexual que tenían. Bueno, prejuicios de la época, ¿no? Bueno, miren qué interesante esta frase de Foucault. Mi propósito no ha sido analizar el fenómeno del poder, ni tampoco elaborar los fundamentos de tal análisis. Por el contrario, mi objetivo ha sido elaborar una historia de los diferentes modos por los cuales los seres humanos son constituidos en sujetos. Extraordinario. Porque de alguna manera viene a romper con una serie de ideas prejuiciosas que hay de la obra de Foucault, de que lo único que le interesaba a él era el poder. No ha sido así para nada. Bueno, pero sobre el poder que él hace, bueno, muchas cosas originales, ¿no? O sea, el poder también construye subjetividad. Fíjense, la concepción jurídica es esta que yo le doy al soberano, ¿sí? La capacidad que él va a tener para que yo lo obedezca. O sea, que el poder del soberano se lo concedo yo. Bueno, sería algo así como una especie de Superman, el soberano, porque bueno, le hemos dado, todos le damos poder, entonces él tiene como un, no sé, como una especie de anillo o de espada poderosa, mágica. Bueno, él no cree en eso para nada. Esa concepción tiene que ver también con lo de Weber, ¿eh? Weber hablaba como de una cualidad de las personas para que se los obedezca. Bueno, él dice que no, es una relación de fuerzas. Es una situación estratégica en una sociedad determinada. O sea, el sujeto está atravesado. Acá ya empieza a tallar esa idea de biopolítica. Los cuerpos, nuestros cuerpos, son atravesados por esas relaciones de poder. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Que el poder no tiene un lugar, ni siquiera en el Estado. Por lo tanto, pensar que la toma del poder es tomar el Estado hay que dudar. En esta perspectiva de Foucault hay que dudar. No está necesariamente el poder en el Estado. Sin embargo, si bien no es la sede y origen del gobierno, de cómo de gobernar, la capacidad de gobernar, es el lugar de su codificación. Ahí se codifica cómo se gobierna. Está buenísimo eso. Bueno, y acá es lo que él trabaja un concepto que lo desarrolla él, que es el de gubernamentalidad. Entonces él dice que hay que diferenciar teoría del gobierno con analítica de la gubernamentalidad. Que las teorías del gobierno, ¿qué hacían? Siempre han dado por supuesto que el actor único es el Estado, que tiene un montón de instituciones o aparatos, eso lo hace criticándolo Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado, que esos aparatos serían lo que sostienen el gobierno. Bueno, dice una teoría semejante se ocupará de reflexionar sobre cuestiones tales como la legitimidad del gobierno, las mejores o peores formas de gobernar, democracia, populismo, totalitarismo, o bien sobre la sostenibilidad de las potestades legislativas, punitivas o administrativas. Gobernabilidad, gobernanza, bueno, son todas estas palabras que están de moda que seguramente ustedes verán. Él propone otra cosa. Por lo contrario, una analítica de la gubernamental no parte de la unidad del Estado, sino de una multiplicidad de prácticas dotadas de racionalidades particulares. Miren qué bueno esto. ¿Sí? No hay una lógica unitaria del poder en el Estado, para nada, muy por el contrario. En ese sentido, la analítica se ocupará de mostrar cómo, en algún momento de la historia,
él diría que entre los siglos XVI y XVIII, el Estado surge como llevar a la práctica una serie de ejercicios de gobierno, de manera análoga como la locura o la sexualidad surgieron a partir de una serie de prácticas médicas y disciplinarias. Está buenísimo eso porque comparando, ¿no? Cómo estas prácticas tienen que ver entre sí. La práctica de la medicina, la disciplina, influye directamente en la sexualidad. Y la práctica de la política, de lo político, influye directamente en cómo se gobierna. La analítica no se ocupará entonces de trazar la historia de las objetivaciones, sino la historia de las prácticas. De tal manera que su objetivo no es hacer la historia del gobierno estatal, sino la historia de la gubernamentalización del Estado. Las tecnologías neoliberales, dice, no favorecen la proliferación de instituciones disciplinarias, sino la modulación de la conducta de los sujetos en espacios abiertos, como bien lo dijo Deleuze. Deleuze era un gran amigo de Foucault. No se interviene sobre los cuerpos directamente, sino sobre un medio ambiente que favorece la autorregulación de la conducta. Bueno, acá seguimos. No los quiero cansar con todo esto. Después ustedes lo leen. Permítame que yo avance. También se lo dejo para que ustedes lo lean en detalle. Estos son PowerPoint que yo he ido juntando y bueno, de distintos cursos y demás que yo he dado. Se entiende, todo esto se entiende, ¿sí? Pero fíjense que de la forma como se va construyendo el ejercicio del poder y las prácticas sociales, resulta la producción deliberada de una forma de subjetividad, que es lo que a él le interesa. Si la sociedad en su conjunto fue movilizada, les cuento que la palabra subjetividad es un neologismo que se inventa en la década del 70, ¿no? Y no se sabe bien si fue Foucault o Lacan, que en francés es subjectivité, es un neologismo que inventan ellos, que sería como el ejercicio del sujeto, el ejercicio del funcionamiento del sujeto. La sociedad en su conjunto fue movilizada por el Estado y sus instituciones para asumir las tareas pastorales, que son en definitiva relaciones de poder que, lejos de competir entre ellas, provocan una sinergia eficiente gracias a una adecuada delimitación por parte de las instituciones y las disciplinas en su penetración de los individuos. Bueno, esta es una frase que supe armar yo, que es: la subjetividad es la expresión de dispositivos de poder y vigilancia, que en un momento determinado hicieron necesario mecanismos de identificación y clasificación de los individuos. Está bueno eso. Está muy bueno pensar eso, ¿no? Bueno, este es un cuadro que yo supe armar hace algunos años. Se lo dejo para que ustedes lo vean con tiempo. Un poquito denso, a lo mejor, qué sé yo, algunos amigos me han cuestionado que está medio denso. Pero bueno, yo creo que de alguna manera da cuenta del trabajo de Foucault, ¿no? Los medios que él usó para su producción teórica es básicamente estudiar el saber, la disciplina y el poder. Eso fue lo que él hizo. Estudiar en detalle las formas en cómo el saber se ha ido desarrollando, cómo se desarrolló la disciplina y cómo se desarrolló el poder. ¿Y dónde vio eso? Digamos, fue el escenario para estudiar eso, en el sujeto, en el discurso y en la sexualidad. Fíjense que la disciplina con la sexualidad es la forma del biopoder, justamente. Bueno, después se lo dejo para que ustedes lo vean. Ojalá les interese. Si les interesa, me escriben, yo con mucho gusto les respondo las dudas que les surgen. Bueno, acá está Foucault. Me parece que ahí debe haber andado en los 50 años más o menos. Él estuvo también de rector en la Universidad de Vincennes. Justamente en el Mayo francés estaba él de rector ahí, ¿no? Y bueno, tuvo una actitud muy piola con todos los estudiantes. Era una universidad muy progre, muy de izquierda, la Universidad de Vincennes. Dice, el sujeto no es una sustancia, es una forma. Y esta forma no es sobre todo ni siempre idéntica a sí misma. Una forma que cambia.
Pero esto es muy propio de los estructuralistas que no les importaba tanto el contenido, sino las formas. Bueno, y acá vamos a hablar de los regímenes disciplinarios. Se me ocurrió a mí traer algunas frases más domésticas, digamos, ¿no? Para pensar tres perspectivas. Bueno, que los regímenes disciplinarios tienen formas, dispositivos e instituciones exagerados. Son exagerados. Son demasiado fuertes para lo que hace falta. El ejército, la policía, las cárceles y los manicomios son demasiado para lo que hacen. Es el poder desnudo. El poder siempre hay más de lo que hace falta. Pero después, ¿cómo es el poder vestido? Tienen formas, dispositivos e instituciones consensuadas, que haya acuerdo en la sociedad del ejercicio del poder, como las empresas, escuelas, universidades, clubes, iglesias. Es el poder vestido. Pero después tenemos el poder disfrazado, que son los dispositivos de poder con mayor extensión y profundidad sociohistórica. ¿Sí? Son dispositivos, formas, dispositivos e instituciones cotidianos en el ejercicio del poder, como la familia, el consumo de bienes y servicios, la movilidad urbana y territorial, la televisión, los medios gráficos y radiales, telefonía fija y móvil, Internet en todas sus formas, ¿no? Esto es el poder disfrazado. Bueno, y ahora para hablar algo de Castro Gómez, que yo les decía, de este libro tan lindo de él, que por suerte ustedes lo tienen completo. Ahí Arturo y los demás que tengan interés sobre el tema de la subjetividad, ahí van a encontrar mucho. Y es un filósofo colombiano que trabaja muy, muy bien esos temas. Bueno, hemos argumentado que la superación del modelo bélico supuso un cambio apreciable en la analítica Foucaultiana del poder, caracterizada ahora como una analítica de las racionalidades de gobierno. Bueno, acá habla del detalle de la analítica. A él le interesa más hablar de gobierno y no de Estado, porque él no creía en la teoría del Estado, una teoría del Estado, sí una teoría de gobierno, o formas de gobierno, prácticas de dominación. Dice, pero ¿no es acaso el Estado el locus por excelencia, el lugar donde se asiente el gobierno? Foucault muestra que el Estado no es la sede y origen del gobierno, está buenísimo eso, sino únicamente el lugar de su codificación, como ya lo habíamos visto antes. O sea, el gobierno toma sentido, digamos, en el Estado, porque el Estado es el lugar de defensa de las leyes y donde, digamos, se organiza la dominación, se organiza cotidianamente. O sea, las distintas reparticiones del Estado organizan cotidianamente. Si ustedes se ponen a pensar, la pelea, si ahora con la pandemia tiene que haber o no tiene que haber presencialidad, es una lucha por la codificación de lo correcto. Si lo correcto es lo sanitario o lo correcto es lo económico. Digo, ¿qué es lo más importante? ¿Sí? Pues eso es lo que está en juego aquí. ¿Y quién va a organizar esa codificación? La ciudad de Buenos Aires, que es la concentración del poder económico y político de Argentina, o el Estado Nacional que representa al resto de las provincias. Digo, en las mismas de las guerras de la independencia que quedaron después, las diferencias entre el puerto de Buenos Aires y el resto del país siguen exactamente igual, no han cambiado, ¿no? Pareciera que no han pasado 200 años. ¿Qué piensa esto? ¿La legitimidad del gobierno, las mejores y peores formas de gobernar, democracia? O bien sobre la sostenibilidad de las potestades legislativas, punitivas o administrativas. O sea, ¿cómo se sostienen? Esto que hablaban de la gobernabilidad, gobernanza. Bueno, sí, él dice, criticando eso, bueno, eso ya algo había visto. Incluso esta misma está repetida, les pido disculpas. Bueno.
las sociedades actuales, el Estado no es solo una de las formas o situaciones específicas del ejercicio del poder, aunque sea la más importante, sino que en cierta manera todas las otras formas de la relación de poder deben referirse a él. Pero no es porque sean derivadas de él, es más bien porque las relaciones de poder han llegado a estar cada vez más bajo el control del Estado. Este se lo dejo para que ustedes lo lean en detalle. Este es un cuadro que armé yo que también cruzando, digamos, estas perspectivas de individuo, colectivo y sociedad, y donde podemos ver esto del individuo, colectivo y sociedad, en estas tres formas del ser, el yo, nosotros o el ellos. Bueno, a mí me interesa simplemente cómo se cruza la sociedad del ellos. O sea, todos los demás. Esa es la ideología dominante, el todos los demás. Pero las tecnologías del yo, de Foucault, se sitúan entre el yo y la sociedad. O sea, la sociedad me hace pensar sobre mí, me hace dar cuenta de lo que soy, me hace dar cuenta de lo que debo ser. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es la disciplina. Bueno, eso ya lo vimos. ¿Qué son estas tecnologías? Las que permiten a los individuos efectuar solos o con ayuda de otros cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, sus pensamientos, sus conductas, su manera de ser, es decir, transformarse con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, de pureza, de sabiduría, de perfección o de inmortalidad. Y pensemos cuáles han sido históricamente las religiones, ¿sí? La moral social, y cómo han ido evolucionando. Hoy, ¿dónde más se encuentran, digamos? Y hoy se encuentran en la televisión, ¿sí? En Internet. En Internet tenemos claramente el lugar de tecnologías del yo, que nos hacen pensar lo que es correcto, lo que debe ser, lo que debemos ser, cómo tenemos que hacer para llegar ahí. Bueno, esto es discutiendo algo con Max Weber, que está buenísimo, ¿no? ¿De qué forma han requerido algunas prohibiciones el precio de cierto conocimiento de sí mismo? ¿Qué es lo que uno debe ser capaz de saber sobre sí para desear renunciar a algo? O sea, que tengo que saber de mí mismo para aceptar renunciar a algo que deseo. Por estas las tecnologías de las que hablé, las tecnologías de producción, las de los sistemas de signo, las tecnologías de poder y las tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con la ayuda de otros cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, lo como ya veríamos, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos con esto que yo tenía previsto hoy conversar. No los quiero cansar, no los quiero cansar. Ahí lo veo a Rodrigo que se está durmiendo. Rodrigo, arriba, Rodrigo. Bueno, me alegro, me alegro. Muy bien. Arturo, ¿estás despierto, querido? Bianca, a ver cómo Sí, andan por ahí. inclusive le iba a preguntar, profe, si no está orientado más también a estas cuestiones de tecnología, a reforzar los individualismos, no solamente los gustos y preferencias, sino también los individualismos. Llámese también la religión dentro de este parámetro, porque la salvación no es colectiva, la salvación es si uno se esfuerza para. Bueno, es justamente una de las tareas del Estado contemporáneo occidental, o el Estado moderno occidental. Es separar lo colectivo en individuos, individualizar las voluntades, que es un trabajo de ilusión, como un gran ilusionista, el Estado, o incluso la misma Iglesia, que en una época hacía esto, ¿no? Ahora es una tarea que ha asumido el Estado. Sí, es una ilusión de que somos individuos, porque es una verdadera ilusión, no somos individuos. Pero bueno, el tema es que yo lo crea,
que yo crea que con mi voluntad y con mi esfuerzo voy a ser bueno y voy a hacer lo que debo hacer en la vida o los propósitos que yo quiero lograr. O gastaré más, o me esforzaré para tener más dinero, para gastar más y de esa manera ser mejor ciudadano. Por Mejor ejemplo, sí, reconocido. perfecto. Sí, claro. Gonzalo, contame cómo has seguido acá, ¿has podido seguir el desarrollo? ¿A mí, Jorge? Sí, dale. Sí, acá estoy. Muy bien, muy bien. Veo que Heidi no está. Habrá tenido que ir a tomar un café con leche, Heidi. ¿Cómo? Ah, bueno, qué lástima. Bueno, Bianca, ¿estás ahí, Bianca? ¿Algún Hola, comentario? profe, ¿cómo le va? ¿Algún comentario? No. Bueno. Laura, Acá estoy, profe. ¿algún comentario, querida? No, Lourdes se profe. fue antes que le toque hablar a ella. No tengan miedo, ya somos poquititos. Dale, querida. Laura, te escucho. No, profe, no tengo ningún comentario Ningún para hacer. comentario. No vaya a ser que les pase como el compañero la otra vez que se puso nervioso porque estaba como hablando, tenía como pánico escénico para hablar en grupo, ¿se acuerdan? Bueno, Bueno, ¿alguna profe, pregunta, Álvaro? hablar, Sí, hablar, dale, Laura. hablar no es para todos. Hablar en clase no es para todos. No, que debe ser para todos. Sí, pero Porque, a veces cuesta. ¿cómo van a ser? ¿Qué politólogos van a hacer cuando estén en una reunión de gabinete? Haya 40, 50 personas, o cuando un gobernador, un presidente les pide, un intendente, escúchame, Laura, mirá, por favor, habla vos con la gente y explícale esta ley que yo la verdad que no me da, porque los políticos en general son bastante bestias. Jorge, Entonces, bueno, tienen Le voy gente a mandar un inteligente paper, como vos. profe. ¿Cómo? Le voy a mandar un paper. Mira, Cuando me digan lo decía yo que los políticos son bastante bestias. Entonces, ¿quiénes están para ayudarlos? Los politólogos. Entonces, los politólogos van bien y le dan letra, le explican. Incluso los politólogos, cuando se dedican a la política, les está yendo bien. ¿Ah? Jorge, Sí, querido. Dale, Gonzalo. quería hacer solo un comentario bueno, es para compartirlo en realidad, porque no fue una reflexión mía, sino que fue en una de las tantas reuniones que una vez tuvimos en tu casa, que a veces hay términos que resultan complejos y en el español por la falta de claridad, ¿no? En el sentido donde apunta. Quizás sujeto es uno. Y si sirve para salir del apuro, a veces está bueno ir a lo que es sujeto en francés o sujeto en inglés, digamos. Es algo muy sencillo, porque en realidad queda más claro para los franceses qué quieren decir con sujeto, ¿no? Porque es directamente sujeto a algo. Entonces, cuando uno a veces intenta hablar de sujetos como individuos, cae en el error. El sujeto no es el individuo. Y a veces se homologan los términos en una conversación como si fuesen lo mismo y evidentemente no son lo mismo. Y los franceses, al margen del texto que vimos hoy de Foucault, nunca se refieren a sujeto como individuo. Porque en francés la palabra sujeto es agarrado a, supeditado a. Y en inglés, sujeto es tema, es subject. Entonces, ellos quizás tienen más claro, tienen o menos problemas que en el español para definirlo. Del mismo modo, con política y político, o con economía y lo que no tenemos nosotros, que es economics. Economy y economics. Simplemente ese comentario. Con el alemán un problema bastante similar. Bueno, pero nosotros Muy tampoco por ser bien. cipayo, el español también permite expresar por ahí algunas cosas que en inglés o en alemán son irrepresentables, que capaz no nos damos cuenta por el uso cotidiano, pero la diferencia entre el ser y el estar, ser súbdito, ser sujeto, estar sujeto, le dan una especificidad al español que no tiene el inglés. No hay diferencia entre el ser y estar en inglés. Es cierto, Álvaro, pero también resulta problemático, porque en francés el ser y el estar forman parte del mismo término. Y ellos saldan una especificidad, o sea, logran la especificidad con el mismo verbo, que es être.
Yo soy y estoy es lo mismo para los franceses. Y habría que Otre. preguntarse. ¿Cuál es? ¿Cuál es el verbo? Claro, el verbo creo que Otre. es, claro, es ser y estar. Bien, bien, bien. Y en el inglés Qué también, el picante to be. están. Dale, Y en Laura. alemán No, también. que en inglés también ser y estar es el mismo, es el verbo to be. Es lo único que aprendí en el secundario. Muy bien. Yo O sea, creo que estos perdón, Jorge. problemas... Lo que me Los refería, problemas Alvarito, es que, por ejemplo, en Economics y Economy, esa especificidad que vos mencionás de la diferencia, a veces en el español resulta compleja. Entonces, por eso vos ves que en los libros, digamos, de teoría, la ponen en inglés la palabra, porque no logran saldar no logran saldar ese problema. Y quizás con sujeto, yo digo desde mi experiencia, en un montón de conversaciones, en un montón de paneles, se homologa el sujeto como el individuo y parece no estar de todo claro. O dicen los sujetos, no, ¿se entiende? Era simplemente para... Pero es fácil, lo facilitemos así. Yo siempre planteo que es una estupidez creer en el individuo. No existe el individuo. Entonces ahí está más fácil. No existe, eso es una estupidez del sujeto propietario como individuo, como indiviso, digamos, de John Locke. Pero hagamos que es una estupidez y ya está, y nos olvidamos del tema, para no hacer lío. Pero tengo ganas de llorar, les cuento, porque está dando la impresión que no han visto la clase, el video número 5 que les mandé, de Hegel y Marx. Me está dando la impresión que no lo han visto, porque estuve ahí como 1 hora y media hablando de esto yo. ¿Lo han visto? Pregunto. Claro. Porque yo ahí hago un análisis comparativo entre Hegel y Marx. No me dicen nada. Arturo, me da la impresión que no lo viste, Arturo. ¿Puede ser? No, sí, justamente ahí cuando Rodrigo decía ese cuadro comparativo de Hegel y Marx, No te oigo, no te oigo. es video 1 y en el video 3, que sí, que ahora que decía Rodrigo respecto a ese cuadro comparativo entre Hegel y Marx, lo social respecto a la clase social según Marx y según Hegel en la mente, no solo en la USA, pero por ahí estoy confundido. Te oímos profe, mal. porque no llevo Arturo, el orden. te oímos mal, ¿Cómo? querido. Te oímos arrastrado, así como si estuvieras borracho. En una de esas puede ser. Puede ser también, pero bueno. Pero acá me parece un problema electrónico. No. El whisky no lo tengo acá a mano. Me tengo que levantar a buscarlo. Les decía que ahora que Rodrigo mencionaba el cuadro Ahora te oímos bien. comparativo entre Hegel y Marx, yo por ahí estoy confundido porque lo he visto en más de una clase. Lo he visto creo que en la 1 y en la 3 también. Y usted compara desde la óptica de Marx con el trabajo y la clase social y la fuerza de producción, y desde Hegel lo compara con el espíritu y la mente del ser humano, que tienen esas dos maneras de ver a las cuestiones. No sé si a lo mejor estoy equivocado y estoy confundido. No, en el 1 seguro que no. Podrá ser entre el 4 y el 5, a lo mejor. Me parece que puede ser. Puede ser, lo he visto más de una vez, seguro. Seguro. Bueno, pero no, ¿por qué eso te generó lío? Me generó lío cuando usted preguntó si lo hemos visto. Probablemente sí, y creo que sí cuando creí que sí, o por lo menos, cuando Rodrigo hacía referencia a ese cuadro distintivo. No sé si me supe explicar. Ese lo vamos a trabajar en detalle, porque a mí me interesa que trabajemos Hegel. Me interesa, porque es un autor, me parece, central para entender el ABC de la organización estatal. Si no, por ahí no la podemos enganchar, digamos. Por ejemplo, ustedes podrían pensar que los incas, aquí, que yo eso sí lo trabajé en el video 1, que los incas tenían una organización impresionante, impresionante. Incluso yo creo que en muchos aspectos superior a los aztecas, lo que fueron los mayas. No en la edificación, lo que pasa es que también les tocó vivir en una zona de montaña, es muy difícil,
Pero bueno, si uno piensa Machu Picchu es una construcción impresionante. Pero claro, no está cercana a lo que fue la construcción de los mayas o de los aztecas, que fueron obras monumentales, ¿no? Fíjate qué destructivo la iglesia, que de muchas de esas obras históricas en México sacaron las piedras para hacer las catedrales, una cosa terrible. Bueno, pero lo que tuvieron los incas acá fue un nivel de organización de la población impresionante, impresionante. Sin embargo, digamos, ¿por qué no podemos pensar que ellos tuvieron un estado como los estados contemporáneos que hubo en Occidente? De hecho, el modelo de estado que trajeron los españoles. ¿Por qué no tenían ese modelo de estado? Porque ellos no tenían un concepto equivalente al de sujeto personal individual. No, era algo que no existía para ellos. Ese es un requisito, digamos. Un requisito para estas organizaciones estatales es esto de pensar sujetos, persona, individuo. Fíjense que la gran revolución que tuvo que hacer China para transformarse en un país capitalista hiper productivo, hipermoderno, es lograr eso justamente. Porque en la China no había individuos. Y era lógico, con una población tan gigantesca no había. En Japón tampoco, en el Japón medieval no había la lógica de los individuos. Sin embargo, hoy funcionan. En esos países que lo han transmitido al resto de Asia, donde en general no funcionaba. ¿Sí? Es un modelo europeo el del individuo. Es un modelo europeo y yo siempre, digamos, hago como una cierta provocación, que es importante que ustedes piensen qué tiene que ver la lógica de individualización de la sociedad con la destrucción del mundo y la destrucción de la naturaleza. Y tiene mucho que ver porque somos irresponsables. Si bueno, no, bueno, yo no me voy a hacer cargo, yo, en fin, los demás verán qué hacen, pero yo no tengo la culpa. O sea, yo contamino un poquito, pero bueno, qué sé yo. Que el Estado, que alguien haga algo, yo no voy a hacer. Y bueno, y si es una sumatoria de individuos, ahí tenemos los resultados, ¿no? Que es lo que pasa ahora. Me parece que, por ejemplo, la presencialidad en las escuelas es una cuestión individual. En Buenos Aires se ha arreglado que el que no quiera ir a la escuela, que no mande los hijos a la escuela, lo deje en la casa y le mandan la tarea, le mandan la tarea. Bueno, el resultado es que ningún padre lo quiere dejar a los hijos en la casa, lo quiere llevar a la escuela. A pesar de que se puedan contagiar y llevar el virus a la casa y matar a los abuelitos, a los padres, o incluso ya hay niños muertos también por COVID en Buenos Aires. Bueno, lo que pasa cuando funcionamos individualmente es que somos absolutamente estúpidos los seres humanos. Somos estúpidos porque funcionamos sin ningún tipo de freno con la ideología dominante. Y la ideología dominante es una ideología destructiva de la naturaleza, irresponsable, no pone freno a nuestros instintos más brutales. Digo, bueno, eso es, individualmente somos estúpidos. La única forma de frenar nuestra estupidez es colectivamente, socialmente. Pero el capitalismo, si algo ha logrado, es que eso se ha ido dejando de lado cada vez más. Muy bien. Es medio fuerte el tema este. Hay mucho para hablar de esto. Hay mucho para hablar y hay mucho escrito y mucho investigado sobre esta lógica de la individualización y el daño que produce, ¿no? A mí me encanta pensar, por ejemplo, en un autor que es Robert Castell, Robert Castell, que él tiene varios trabajos, donde él cuestiona, digamos, esto del individualismo. Es un sociólogo francés muy interesante, muy interesante. Ojalá que tengamos tiempo, vamos a trabajar algo de él. Bueno, queridas y queridos, les agradezco que a pesar de que mañana se divide el mundo entre los que aprueban y no aprueban, no sé qué materia es la que tienen mañana que es tan dramática. Rodrigo. ¿Pero y qué hay miedo ahí? ¿A quién le tienen miedo? Ah, la mierda. ¿Pero quién está ahí? ¿Barberis? ¿Quién está Barberis a cargo de la materia?
Tomasini. Virginia, claro, Virginia era que era la coordinadora de la carrera antes. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Alguien se quejó? ¿Me hicieron algo? Llorar en borregos. silencio. Llorar en silencio hemos hecho. Pero son como... Pero hay que... No sé, yo en mi época de estudiante era quilombero. Incluso en posgrado también era quilombero. Una vez en un posgrado organizamos un paro de alumnos. Mierda, no hicimos, había que hacer unos parciales, nadie hizo el parcial. Y una alumna que era chupa media que hizo entrar, entonces las otras la agarraron de las clinas, la sacaron para afuera. Hicimos paro y no hubo, y entonces la docente tuvo que aflojar, porque también pedía ridiculez, estaba totalmente del tomate. Y no importa si los profesores están del tomate o están del tomate los alumnos. El alumno siempre tiene razón. Eso tienen que creer ustedes. ¿Cómo puede ser que van a tener razón los profesores? Está todo loco esto, ¿cómo les van a dar la razón a los profesores? Ya estamos todos quemados la cabeza, después de los 40 años tenemos todos quemados la cabeza. En cambio, ustedes son jóvenes, entonces... Bueno, pero aprovechalo, entonces los últimos años aprovechalo. Imagínense la cantidad de años que hemos recibido ideología dominante y ejercido ideología dominante en la universidad, a pesar de nuestra voluntad, aunque yo me crea re picante. Soy un reproductor de la ideología dominante. Entonces ustedes por una cuestión de edad han mamado y reproducido menos. Entonces tienen más libertad que nosotros, tienen que armar quilombo, no pueden aceptar la boludez. Y si la boludez no se nota, y ustedes tienen que hacerla notar. En fin. A mí, yo soy totalmente irreverente con los métodos educativos, como se habrán dado cuenta, y las cuestiones evaluativas me enervan a mí. Además, a mí, si yo fuera por mí, yo jamás hago evaluaciones. De hecho, yo antes en las materias optativas, la nota tenía que ver con las veces que iban a clases. Si iban a todas las clases tenían 10, y si a medida que faltaban más tenían menos nota. Pero eso de hacer una evaluación es como ponerlo en una máquina de la verdad ideológica al estudiante. Es una cosa terrible. Bueno. Está muy bueno. O sea, los transforma en autores. Es un amigo, el Onelio es un amigo, un monstruo total. Sí, sí, un genio. Bueno, Gonzalo, no sé si me está quedando algo en el tintero, querido, ayúdame. Creo que nada, Jorge. Todo muy bien. Onelio, Bueno, entonces... Onelio, algo lindo que le pasó, no sé si saben, que fue designado como director del área ejecutora de CONICET en UNBM. Así que... ¡Qué bueno eso! Es muy, muy bueno. Eso muy bueno. no sabía, ya lo voy a felicitar. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Cuánto me alegro! Bueno, queridas, queridos, les mando un abrazo y nos estamos viendo la semana que viene. Ahí les voy a mandar material. Todo lo que tenga de Foucault les voy a mandar. Les mando un abrazo y les pido que se cuiden. Gracias, profe, Chao. que tengan Chao, buena Jorge. semana. Nos vemos. Chao,